Hola, buenos días, tardes o noches, ingenieros, ingenieras o futuros ingenieros industriales. El día de hoy estamos en una nueva entrevista a un ingeniero industrial. En esta ocasión tenemos el placer de conversar con una joven promesa en el campo de la ingeniería industrial y la gestión de proyectos, Casey Aliyay de la Cruz Yulón. Casey es egresada de la Universidad Privada del Norte. También su perfil multidisciplinario incluye algunas certificaciones donde las más relevantes están Six Sigma Yellow Belt y competencias avanzadas en inglés, alemán y francés, lo que refuerza su enfoque global. A lo largo de su trayectoria, Casey ha impactado positivamente en industrias como telecomunicaciones, minería y software, en donde ha ido aplicando diferentes metodologías de mejora continua, lean manufacturing, para poder alcanzar resultados sobresalientes. Entre sus logros principales se encuentran dos publicaciones científicas indexadas en Scopus. Además de su experiencia profesional, Casey es una líder activa en su comunidad. Tal vez ya algunos la han visto en las redes sociales. Si no, las voy a dejar etiquetadas aquí sus redes sociales para que vayan y la sigan. En esta entrevista exploraremos cómo Casey combina la ingeniería industrial con la gestión de proyectos. Antes que de comenzar, muchísimas gracias, Casey, por haber aceptado la invitación, y estoy seguro que todos los conocimientos y todas las respuestas que des a las preguntas que hemos preparado para el día de hoy pueda ser de bastante ayuda para los futuros ingenieros. Sí, por supuesto, José. Muchísimas gracias a ti y a toda tu comunidad que está conectada. Para empezar, la primera pregunta con la que me gusta empezar las entrevistas, me gustaría saber por qué Casey qué le motivó a estudiar ingeniería industrial y por qué especializarte en supply chain. Ok, creo que, bueno, el principal temor antes de egresar o salir del colegio es tomar la decisión correcta respecto a la carrera o a lo que vas a decidir ser en el futuro. Entonces, yo tenía distintas percepciones y muchas formas de aportar a mi comunidad. Entonces, partiendo de ahí, investigando distintas ingenierías, puesto que tenía cierta afición a los números y demás, descubrí que la ingeniería industrial me iba a permitir contribuir al crecimiento de mi país, pero así como de diferentes áreas, pero también de diferentes rubros. Entonces, creo que eso fue lo que a mí inicialmente me llamó la atención y es por eso que empecé a investigar de esa carrera y luego cuando lo descubrí, conversando con algunos ingenieros industriales y demás, definitivamente tomé la mejor decisión. Y bueno, ahora hablando directamente del área en el que estoy desempeñándome actualmente, que es supply chain o cadena de abastecimiento, como ustedes lo conozcan, es sobre todo conocer cómo funciona toda la industria desde el diferente rubro en el que se desempeña. Entonces, me gustó mucho esa idea de tener el contacto directo con ya sea proveedores, el área del almacén, ver las compras, los usuarios, todas las áreas integradas en esta área. Entonces, creo que eso fue lo más bonito y enriquecedor inicialmente, pero también estoy abierta a poder explorar otras áreas. Bastante interesante, y creo que justamente en supply chain tienes mucho contacto con diferentes personas. ¿Cómo te has desarrollado ciertas habilidades para poder llevar esa comunicación correctamente? ¿Qué es lo que te ha ayudado para poder entablar buenas relaciones? Sí, y muy buena pregunta, José. De hecho, es súper importante que nosotros como ingenieros industriales, desde el área que nos desempeñemos, tengamos esas habilidades blandas y esa buena comunicación para poder expresarnos con el rango independiente que sean las personas con las que nos va a tocar lidiar. Entonces, es muy importante primero saber controlar tus emociones porque así como es un área muy bonita, también es un área en donde se maneja bastante presión. Entonces es muy importante tener en conocimiento ello y segundo, tener esa facilidad de palabra, de poder conversar y llegar sobre todo a un consenso y una solución, sea cual sea el problema que se pueda estar presentando, ¿no? Entonces sí es bastante importante tener muy buena comunicación con tu equipo y también tener muy claros los objetivos y las actividades que desempeñan cada uno para saber redireccionar a la persona correcta y pues ser súper ágil y lograr lo que se tenga que cumplir en el momento. Justamente creo que mencionas algo importante, el saber diferenciar, ¿no? Las personas, los rangos y todo eso. Y creo que, bueno, podría agregarle un poquito creo que con el respeto, ¿no? Siempre considerar el respeto ante todas las personas, nunca faltar el respeto, porque Exacto. muchas veces hay, bueno, me he escuchado o he visto a ingenieros que se les olvida esa parte, ¿no? Y, es que es mi amigo y le puedo hablar como sea, no. Estás dentro de un centro de trabajo y debes de alinearte a lo que, a las reglas, a la forma de hablar, al lenguaje de ahí. Sí, por supuesto, tienes que ser profesional 24/7 y como tú bien mencionas, ¿no? Por eso, sobre todo en el rubro minero nos va a tocar, o bueno, en todos los rubros en realidad nos va a tocar lidiar con personas, con comunidades, entonces hay que saber llegar a las personas, con los proveedores, tú tienes que saber
la forma en la que tienes que dirigirte para que ellos puedan cumplir con algunos tiempos de entrega, por ejemplo. Entonces, como te menciono, quizás en el camino para muchos se les olvida que a las finales todos somos humanos. Sí, justamente, y aunado a esta pregunta, la siguiente que me gustaría hacerte es, ¿cómo las Ujú. certificaciones que al principio mencionabas, Six Sigma que tienes, todos los idiomas que manejas, cómo te han ayudado para poder desenvolverte profesionalmente? Sí, bueno, definitivamente tener una certificación adicional a las que tú vayas a obtener dentro de la universidad siempre te va a sumar, siempre vas a estar un paso más adelante de quienes están ejerciendo tu misma carrera. En mi caso, la que mencionas, en el Lean Six Sigma y Yellow Belt, estamos hablando de mejora continua, resolución de problemas, que es el corazón de la ingeniería industrial. Entonces, ¿cómo no tener una certificación como esta siendo ingeniero industrial? Entonces, definitivamente, creo que esta es la más chiquita, es el inicio recién, pero hay quienes ya llegan hasta el cinturón negro, como si lo fuesen karate y demás, pero eso demuestra tu capacidad para resolver problemas como ingeniero industrial. Entonces, partiendo de ahí, te va a permitir ser más multidisciplinario, ya si esto lo vas a sumar con idiomas, vas a entender mejor cómo funciona la empresa, te va a permitir a su vez tener contacto directo con quienes son gerencias, jefaturas, poder conversar, lidiar con CEOs y conocer realmente el corazón de la industria, en dónde estás trabajando y por qué estás trabajando ahí. Entonces, sí es muy importante que nosotros, uno, tengamos bastante claro cuál es nuestro propósito de vida en general y a su vez con la ingeniería industrial, ¿a dónde quiero llegar con la ingeniería industrial? Entonces, no es que no encuentre chamba, no es que "Ay, hay muchos industriales y hay mucha competencia", no. O sea, las herramientas las tienes, ya depende de ti cómo quieras utilizarlas a tu beneficio. Sí, creo que lo explicaste lo mejor posible y mencionaste algo al final que justamente es uno de los comentarios que más suele haber en mis videos y realmente consideras que hay trabajo para ingenieros industriales. Sabemos que es un mundo bastante competitivo, ¿no? Bastante competencia hay, Sí. salen ingenieros industriales, pero ¿tú crees que realmente sí haya trabajo para un ingeniero industrial? Claro, por supuesto. Creo que, como bien lo decíamos al inicio, nosotros podemos desempeñarnos en distintas áreas, uno, y dos, en distintos rubros. Entonces, esto te va a permitir, y a su vez lo que te enseña la universidad, tener un conocimiento global de cómo funcionan las áreas. Ahora, las industrias... En su mayoría, o bueno, a mí me ha pasado que la mayoría de empresas y también con las personas que conozco y hablamos, te contactan o te contratan por tus habilidades, quizás por tus conocimientos también, pero a las finales tú no entras a una empresa sabiendo tal cual les funciona el ERP o tú no entras a la empresa sabiendo toda la gestión desde adentro. Eso te lo van a enseñar. Entonces, tienen que ver en ti las habilidades necesarias para poder moldearte o para entrenarte y enseñarte y en algún momento asumir un cargo importante en la empresa. Entonces, chamba, sí. Y mencionas algo que creo que es también una de las dudas de las más comunes y es tú al momento desde que saliste de la universidad, ¿qué es lo que Ujú, realmente has aplicado, lo que aprendiste en la universidad? Muchas personas llegan y me dicen, pero realmente voy a aplicar matemáticas, realmente voy a aplicar física. ¿Qué es lo que ujú. en tu experiencia has aplicado que te enseñaron en la universidad? Sí, de hecho, quizás los primeros 3 años, cuando nosotros estamos en la universidad, hay mucha química, mucha matemática y más cursos que, entre comillas, para algunos es ese relleno, realmente te están formando para ser un gestor y para ser una persona que resuelve cosas. Entonces, ¿cómo tú, o sea, no vas a tener esas habilidades de la noche para la mañana? Esas habilidades se forjan y eso se forja a través de la universidad justamente con estos cursos, ¿no? Estos cursos te van a ayudar a entrenar tu cerebro para que el momento que llegues a la empresa puedas tener esa capacidad de pensar más rápido, de buscar soluciones y más aún quizás en algunos temas de química que se puedan mezclar cosas de mantenimiento o de los diferentes rubros que te han enseñado dentro de la universidad te van a servir, pero sobre todo porque vas a entender a las personas con las que trabajas. En mi caso, desde el área en la que yo trabajo, que es Supply, yo a mis usuarios, que son todas las otras áreas que conforman una empresa minera, ellos me hablan desde su perspectiva. Es como que, ok, si tenemos que ver esto, no sé, me habla alguien de mantenimiento, ok, si tenemos que ver esto, me habla alguien de exploraciones, y viceversa, así varias áreas. Entonces, cada uno te lo va a comunicar desde su perspectiva.
Entonces, eso yo no lo pudiese entender quizás al porcentaje que lo entiendo ahora si es que yo no lo hubiese estudiado antes en la universidad. Y creo que lo explicaste muy bien justamente para qué te pueden servir todos esos conocimientos, ¿no? No es como que a lo mejor Ujú, vayas a aplicar todo tal cual como te lo enseñaron, pero te puede ayudar a tener una noción de las cosas que se están hablando, de lo que se te están pidiendo, de los trabajos que te están pidiendo dentro de la empresa. Me llamó la atención justamente que mencionabas de las matemáticas, ¿no? A mí ujú. siempre me han preguntado como de, ¿en tu vida has aplicado una derivada, una integral? Te hago la pregunta, ¿tú en tu trabajo has aplicado integrar una derivada? Al momento, te soy sincera, no. Pero seguramente que las personas que han trabajado conmigo, quizás sí. Yo como ingeniero industrial no lo he hecho, pero al menos tengo el conocimiento si es que en algún momento me toca hacerlo o quizás revisar algún problema como tal, pues al menos lo voy a entender, ¿no? Justamente lo que hablábamos hace rato. Justamente, y creo que lo respondiste lo mismo que yo les respondo, es que no, como Ujú, tal, tampoco he resuelto una. Pasando un poquito a tu experiencia profesional, justamente ujú, me mencionas que actualmente te desempeñas dentro de la cadena de abastecimiento o supply chain. ¿Cuáles han sido los ujú. mayores desafíos que te has encontrado en esta área y los mayores desafíos y tus mayores aprendizajes que has tenido en esta área? Sí, creo que el principal desafío por la misma industria en la que laboro, que es la industria minera, uno es el rol de la mujer que recién está tomando presencia, ¿no? Entonces, quizás pueden haber ciertos sesgos al inicio. Creo que a las finales todos son perfiles, ¿no? Lo que va a hablar por ti mismo es la forma en que tú te desempeñas. Entonces, eso pudo ser un desafío, sin embargo, ya con la experiencia y ya con el tiempo, en la empresa donde yo laboro, es increíble, pero hay bastantes mujeres. Entonces, creo que eso también nos ayuda a empoderarnos y a seguir participando en actividades como estas, ¿no? Segundo, es lo que te hablaba hace rato, el trabajo bajo presión. Creo que pasa en muchas industrias, pero sobre todo en estas siempre tienes que estar presta para estar o a condiciones climáticas bastante bajas. Entonces, creo que eso también es algo que deberíamos considerarlo como un desafío. Y bueno, finalmente los aprendizajes más grandes creo que son conocer y trabajar con personas bastante destacadas en el rubro. Muchos ingenieros industriales en realidad hay dentro de mi área que ya llevan años de años desempeñándose en este rubro y diferentes empresas mineras siempre han destacado. Lo que más me gusta también y que lo considero también un reto y algo que he aprendido dentro de esta área es que me ha hecho acercarme a más empresas que también aportan a esta industria. Te estoy hablando de las personas que nos proveen. Entonces, son empresas tanto nacionales, internacionales. Justamente ahí los idiomas me han ayudado bastante para tener contacto con algunos proveedores tanto de Asia, de Australia, de Canadá. Bien te menciono, yo trabajo en el área de compras y las compras en la industria minera son bastante grandes, por así decirlo, tanto en volumen, en precio y demás. Entonces, tener esa capacidad de poder tomar la decisión correcta quizás en una compra importante, creo que también ha sido un reto para Y mí. justamente hablaste como de varias cosas importantes que a lo mejor podríamos Ujú. ir desglosando cada una. Tú en un sector que es un poco más operativo, has visto a bastantes ingenieras mujeres, ¿no? Ya no has visto tanto esa segmentación o ese sesgo de, no, pues solo se contrata a hombres. ¿A tu perspectiva, crees que ya no existe eso o todavía existe a menor? Bueno, aún pasa, definitivamente aún pasa en muchas industrias, pero desde mi experiencia y el contacto que yo tengo, y de hecho cuando yo conocí al equipo de trabajo, en mi área sobre todo sí somos bastante chicas, ¿no? Pero cuando empecé a tener el contacto con áreas más operativas, tanto de procesos, de mantenimiento, proyectos, y vi a chicas ingenieras dentro del equipo, yo dije, wow, o sea, me sacaba de verdad el sombrero y decía, esas chicas realmente lo lograron, ¿no? Y bueno, stalkeando también por ahí en LinkedIn, revisaba sus perfiles y varias eran industriales. De hecho, ahora recién tengo la oportunidad de trabajar con mi supervisora, ella también es industrial, y ella empezó en una área operativa como mantenimiento y luego fue creciendo y demás, ¿no? Entonces,
Creo que es inspiración. Para mí es inspiración porque en algún momento yo también puedo ejercer como ellas, pero también para muchas chicas que todavía están estudiando la carrera, también lo pueden hacer. Entonces, sí he visto desde contacto directo a varias chicas ingenieras trabajando en rubros más operativos. Justamente que ya no indicativo sea si es hombre o mujer, ¿no? Sino que los evalúen por igual y que tengan, o sea, los evalúen por sus habilidades y conocimientos. Y también mencionabas algo importante y importante señalar y destacar, ¿no? En cualquier área que estés, en cualquier estés, aprender lo más que puedas, desarrollar todas tus habilidades que puedas y no tener miedo, ¿no? No tener miedo a arriesgarte a hacer las cosas y tú, ¿qué consideras? O sea, ¿tú consideras que eso sí es importante como el no tener miedo y hacer las cosas? Claro, por supuesto, es que de miedo no vas a vivir. Si no lo intentas, no vas a llegar a donde quieres ir. Y de hecho creo que donde más se aprende es equivocándote. Y a mí me pasa muchas veces que, obviamente, ya, si te vas a equivocar y siempre te vas a seguir equivocando en lo mismo, no, pues eso está mal. Pero si te equivocas, ajá, y ves cuál fue tu error y aprendes de eso y luego lo replicas y lo comunicas, mejor aún si lo comunicas con tu equipo, con tu equipo para que quizás no les pase lo mismo. Obviamente estás sumando, entonces definitivamente nos va a pasar al inicio, no todos ingresamos con el mismo conocimiento o no tenemos las habilidades necesarias quizás al inicio para hacer lo que se debió hacer, pero es que es justamente parte del proceso de aprendizaje, es normal equivocarse. Tú cuando aprendiste a caminar no te paraste y de frente empezaste a caminar, quizás te caíste. Entonces lo mismo te va a pasar cuando empieces a laborar o cuando empieces a hacer tus prácticas. Yendo sobre tu experiencia profesional y todo lo que has desempeñado en diferentes funciones, a lo mejor en alguna de ellas has llegado a utilizar sobre algún ERP, que incluso ya en alguna pregunta lo... Y me gustaría hacerte la pregunta, ¿qué tan importante consideras que son estos sistemas o estos softwares dentro de las empresas para lograr que sean exitosas? Sí, definitivamente. Bueno, nosotros sabemos que estos RPs son usados por las grandes empresas para pues integrar todas sus áreas. Entonces, de por sí, que tú tengas el acceso a un RP en la empresa donde trabajes ya es un logro. Entonces, mejor aún si tienes la potestad de trabajar con el RP y pues sacar data para tomar decisiones o trabajar en tu día a día con el RP. Entonces, quizás la pregunta o lo que muchos tienen miedo es dominar el RP antes de empezar a trabajar, porque en muchos de los puestos de trabajo es solicitado actualmente. Yo te lo pido. Entonces, sin embargo, también es un poco complicado estudiarlo estando en la universidad o si no estás en una empresa en donde tengas acceso al RP. Entonces, desde mi experiencia, yo pues tenía así conocimientos bastante vagos de cómo funciona un RP y qué es un RP antes de ingresar a la empresa donde estoy ahora. Yo trabajo con SAP. De hecho, bueno, Ok. estamos haciendo una migración a Oracle, pero yo sabía que era SAP y para qué se usaba el SAP, pero no sabía usar SAP. Entonces, sin embargo, en una empresa en la que tuve la oportunidad de laborar anteriormente, nosotros diseñábamos ERPs para industrias en Suiza. Entonces, ahí ya tuve un cierto alcance, pero yo tenía un alcance como si fuese el programador del ERP, más no como usuario. Ok. Entonces, bueno, a mí me lo enseñaron cuando ingresé a la empresa, me capacitaron y créeme que en una semana yo ya sabía cómo funcionaba, al menos para mis actividades diarias. Entonces, Ujú. complicado el RP no es, de hecho, en su mayoría todos son bastante intuitivos. Ok. Ahora, si es que ya se te dio la oportunidad de tener unas prácticas pre, unas prácticas pro en una industria o en una empresa bastante importante que usan RPs como SAP, como Oracle, mejor aún porque vas a conocer directamente como usuario y con personas que ya trabajan con el RP. Entonces, ¿es importante o no? Por supuesto que lo es. Y si aspiramos a las grandes empresas, todas las grandes empresas tienen un RP. Ya cualquier empresa ya de mediana para arriba cuenta con algún Sí. ERP. Hay que tener en consideración, y creo que lo mencionas bastante bien, que muchas veces todas las empresas tienen su ERP, pero no funciona similar al de la otra empresa. ¿Por qué? Porque se debe de adaptar
al producto que vendan, al servicio que ofrezcan, a las necesidades de la empresa. Entonces, eso pero como tal, la lógica del RP sigue siendo la misma, independientemente de si es SAP, Oracle o el RP que sea, la lógica va a ser la misma. Y si sabes más o menos las bases de uno, vas a saber utilizar cualquiera. Pero mencionas algo importante, la práctica. Muchos cursos te dan la teoría, pero no te dan la práctica, entonces con la práctica y como tú lo mencionas, en una semana podrías aprender. Como bien lo mencionaba en la introducción, has trabajado en diversas industrias como la minera, el software y telecomunicaciones, y Ujú. estamos hablando de sectores muy diferentes, ¿no? ¿Cuáles crees que son tus habilidades que te han permitido poder adaptarte en diferentes sectores? Sabemos que tal vez lo que viste en telecomunicaciones no es lo mismo que estás viendo en el sector minero, pero tú tratas de adaptarlo a lo que conoces, ¿no? Sí, si bien es cierto, he trabajado en tres industrias puntuales, de hecho también he tenido acercamiento a otras como es el mundo del marketing, pero a las finales todo se integra, es increíble, ¿no? O sea, si ya tuviste experiencia en un área, luego, por ejemplo, desde supply, si yo intento conectar estas dos que tuve antes en el mundo de las telecomunicaciones, estuve trabajando en un área logística directamente para dar soporte a los idiomas, es importante el tema de los idiomas. Yo no hubiese Ok. ingresado a esas dos empresas anteriores que he trabajado a la industria minera si es que no hubiese sido por la facilidad que tenía con el idioma, empezando con el inglés. El inglés ya sabemos todos, nos han dicho desde muy chiquitos, tienes que estudiar inglés y ahora que ya eres profesional o que estás en la universidad, pues te das cuenta que realmente tienes una ventaja competitiva si es que ya dominas este idioma que es clave. Luego, si es que aspiras a una beca por la parte europea, puedes aprender otro idioma como el alemán, o si aspiras a ir a Asia o tener un contacto en una empresa directamente de Asia, pues está el chino o el japonés el que quieras aprender. Pero el inglés es básico. Por ejemplo, desde la logística en teleperformance, en telecomunicaciones, he trabajado bastante así, el trabajo rápido, porque tenías que estar 24/7 atento y no podías descuidarte ni un segundo. Siempre estabas trabajando bajo presión también. Ahora en el mundo del software he trabajado con los RPs, un poco por ahí de proyectos y demás. Entonces todo eso ahora me ha servido bastante porque ya tengo esa habilidad de poder comunicar Ujú. y poder estar al tiempo con las necesidades que se me pidan, ¿no? Entonces, creo que sí me ha servido, pero en su mayoría lo principal son idiomas y habilidades blandas. ¿Sabes? Entonces, no desmerezcas el puesto que se te brinde oportunidad. Tómalo. Yo, de hecho, eso es lo que hice. Aproveché todas las oportunidades que se me dieron, las tomé y a las finales todas han ido como un engranaje así juntándose y todas han sumado para el puesto al que yo soy ahora y al que estaré más tarde. Creo que es muy buen consejo el que das de, sí, acepta cualquier proyecto, cualquier oportunidad que se te aparezca. A mí en algún momento mi papá me dio el consejo Ajá. de, di que sí y ya después verás si es para ti o no, pero nunca te quedes con la duda de, Ujú. y si hubiera aceptado, y si hubiera pasado esto, o sea, Claro. ustedes acepten lo que tengan que aceptar, pero nunca se queden con la duda de qué hubiera pasado si esto, qué hubiera pasado si es, o lo acepten las oportunidades y aprendan, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Josué. De hecho, estamos ahora en el tiempo de explorar, más aún si estás en la universidad y ya puedes trabajar, si ya tienes la mayoría de edad. De hecho, muchos esperan a egresar de la universidad para recién ejercer su carrera o buscar experiencia laboral. Realmente ahora creo yo que eso no sirve tanto. Es mejor si es que ya tienes la oportunidad de empezar a hacer tus prácticas de hecho, si yo pudiese regresar el tiempo, trataría de tomar tantas prácticas pudiera, pero eso te va a ayudar muchísimo más. Y justamente es algo bastante importante que desde los primeros semestres, que ya empiecen a ver cosas de ingeniería, ya empiecen a tratar de buscar prácticas, a poner en práctica sus conocimientos y eso les va a ayudar bastante más que el esperarse a que terminen la carrera y ahora empezar a buscar trabajo. La siguiente pregunta va muy relacionada con lo que mencionas. ¿Y tú consideras que actualmente los profesionales, recién egresados, ya salen bien preparados de la universidad para enfrentarse al mundo laboral o crees que aún les falta a las universidades adaptar en ciertos aspectos? Creo que algo importante ahora es estar a la vanguardia con las nuevas tendencias. A mí me pasó que quizás mi universidad no me brindó lo necesario respecto
pero eso no significa que yo me voy a quedar porque la universidad no me enseñó, yo no lo aprendí. Hay muchos cursos gratuitos o empresas que te pueden brindar esos conocimientos. Entonces, sí es importante y de hecho seguramente que muchas universidades ya están trabajando en ello, pero a la par nosotros tenemos que ir avanzando también. Entonces, es importante que veas el perfil al que tú aspiras y ver qué nuevas tendencias están saliendo en este rubro. Entonces, ahí buscar la forma de especializarte o de tener esos conocimientos, ya sea asistiendo a seminarios o buscando la forma de poder aprenderlo. Y justamente mencionas algo importante y que de hecho hace poquito subí un TikTok hablando de ello, de si realmente quieres volverte un buen ingeniero, debes de ser Ujú. autodidacta. ¿Tú Sí. crees que es importante eso? Claro, por supuesto, definitivamente no. Nosotros ahora estamos en el boom. Mira, imagínate, hace 2 años ni nos imaginábamos que iba a existir esto del tema de la IA y ahora ya es una realidad. Y muchos dicen, no, voy a perder mi puesto de trabajo porque ahora lo va a hacer un robot. No es cierto. Tú vas a perder tu puesto de trabajo siempre y cuando no estés capacitado en lo nuevo que salió. Entonces, definitivamente ahí te doy toda la razón. Esa duda sale muchísimo de, no, ¿para qué estudio si me van a quitar el trabajo una inteligencia artificial? Ujú. No, las inteligencias artificiales necesitan ser programadas por alguien. Y Exacto. relacionado con todo esto que hablamos, me gustaría saber algún proyecto que hayas realizado en el que consideres que especialmente marcó un antes y un después para ti profesional. Algo que digas, me siento satisfecha de este proyecto y me marcó. Sí, de hecho me hiciste recordar a la primera entrevista que me hiciste, creo que ya hace un año, y donde te hablaba ¿Sí? de que, bueno, estaba nada, creo que esos días estaba recién sustentando bueno, mi paper que me habían aceptado para publicarlo Investigación, en sí. Scopus, no sé si lo recuerdas. Sí, sí, sí. Bueno, me lo aceptaron y se publicó y con ese Sí. mismo paper que considero para mí un gran logro, puesto que, bueno, es una investigación científica basada en la ingeniería industrial aplicada a una industria de salud, ¿no? Los Ah, ingenieros sí, sí, industriales sí, sí. estamos en todo. Ajá, Sí, sí, entonces recuerdo. creo que esto demuestra aún más que efectivamente el ingeniero industrial puede aportar desde su campo a la medicina también. Entonces, ya con esta publicación, de hecho, hace 3 semanas aprox fue mi sustentación de mi título y mi Ok. título ha sido justamente por modalidad de publicación científica. Ha pasado ya más de un año, año y medio aprox, entonces para mí considero que este ha sido un logro bastante importante. También es un proyecto porque no ha sido nada fácil, estamos hablando de un proyecto de 2, 3 años aproximadamente con mi compañero de tesis. Empezó desde un curso que engloba toda la ingeniería industrial en la universidad junto con nuestro Ok. asesor, luego se convirtió en una publicación y posteriormente una publicación que nos permitió tener titulación automática. Justamente sí recuerdo que en esa entrevista mencionabas que estabas ganado de la aceptación de tu artículo y bueno, Ay, felicidades antes que nada por la publicación. De hecho, sí gracias. recuerdo haberlo visto en tu LinkedIn y Ya, muchas felicidades y creo que sí es un gran logro y aquí es cuando te puedes dar cuenta que la ingeniería industrial la puedes aplicar en cualquier sector, en cualquier área, ¿no? Independientemente exacto. que en las universidades lo que nos dicen, pues empresas manufactureras o de servicios. Desde tu perspectiva y todo lo que has pasado, ¿les Ajá. dieras algún consejo a los estudiantes de ingeniería industrial que quisieran destacar en la carrera? ¿Qué consejo o consejos les darías a esos estudiantes? El consejo primero es darte una pausa y ponerte a pensar qué es lo que quieres. ¿Realmente estás feliz con la decisión que tomaste? Seguramente que muchos sí, pero es importante tener un propósito de vida que lo voy a repetir siempre y de hecho a mí me lo mencionaban cuando yo recién estaba en quinto ciclo. Creo yo que fui bastante pues suertuda por poder estar en ese momento, en ese webinar y que me digan, ten un propósito de vida y tómate un tiempo para establecerte metas. Es importante, quieran o no, la forma en la que ustedes mejor les parezca, quizás, no sé, siéntense en lápiz y papel, digan, esta quiero ser yo de acá a 5 años, ¿qué voy a hacer para lograr eso?
a gestionar tus habilidades. Yo soy una persona bastante tímida. Ay, no, cuando yo vaya al trabajo me va a dar miedo expresarme. No, pues ya es momento de que empieces a soltarte. Entonces, creo que para eso también lo que te ayuda bastante son el tema de los voluntariados, participar de congresos, justamente lo que tú promueves bastante en tus redes, Josué. Eso es muy importante. Ahora, yo no voy a ir al Congreso y me voy a sentar y voy a escuchar que el ponente termine su ponencia, ya participé, tengo mi certificado y suficiente. No, al Congreso yo tengo que ir y hacer contactos. Esos contactos cuando tú egreses de la universidad te van a servir. Si puedo, me tomo una foto con el ponente, lo publico en LinkedIn y digo, oh, participé, conocí al gerente de Arca Continental, bla, bla, bla. Eso te va a permitir formar una marca personal y la marca personal es muy importante porque con eso vas a poder llegar a la empresa o vas a poder atraer reclutadores y vas a hacer un perfil atractivo. Y creo que justamente los consejos que das son los que, como lo mencionabas, ¿no? Son los que trato de promover en mis redes sociales y creo Ujú. que son los más relevantes y ya va a depender de cada persona, ¿no? O sea, nosotros podemos Sí, decir mil veces, haz esto, esto y esto, pero si la persona no le muestra interés o no le interesa, pues no se puede cambiar la perspectiva de ellas, ¿no? Entonces, creo que exacto. es bastante interesante y creo que lo podríamos redondear en desarrolla tus habilidades y haz buenas interacciones con las personas, ¿no? Networking. Que justamente va con la pregunta que sigue, que qué competencias, tanto técnicas como blandas, a tu Ajá. perspectiva son las más demandadas dentro de las industrias. Bueno, yo creo que la parte técnica, la parte hard, va a depender mucho, como les Del área. decía, a dónde apuntan, ¿no? Si es que Exacto. yo apunto a un área que es ingeniería neta, obviamente tengo que llevarme muy bien con los números y más aún con no sé, lo que se necesite para esa industria, ¿no? Ahora, si yo apunto a una ingeniería, bueno, a un área en donde es un poco más administrativa y demás, ya son otras habilidades que a las finales se aprenden, todo se aprende y te lo va a enseñar la universidad y si es que la universidad no te lo enseñó o no te lo reforzó, pues lo buscas la forma de reforzarlo o bien lo aprendes dentro de la empresa. Pero creo que sí es importante ya estar con conocimientos básicos, como lo son el Excel, algunos softwares que te van a servir, tener conocimiento en Office, esas habilidades técnicas básicas que nos enseñan incluso en el colegio. Entonces, eso sí es bastante importante. El tema de los idiomas, no hay que descuidarlos, siempre estar a la vanguardia, tener espacios con tus amigos, quizás con tu familia. Hablemos un ratito en inglés porque quiero reforzar mi inglés. Eso hay que buscarlo también siempre y finalmente buscar ciertas especializaciones, ya quizás si es que somos egresados, en algún momento ver si es que queremos hacer docencia o si es que yo quiero hacer mi máster más adelante, qué necesito. Entonces sí es importante ir viendo algunos cursos extras que nos puedan apoyar, pero lo que te enseñó la universidad te va a servir, ahora ya depende mucho a dónde vas. Y creo que es lo básico que necesitaría cualquier ingeniero, ¿no? Independientemente del área en la que se vaya a especializar, es lo básico Exacto. que se necesita para poder brillar como dentro de cualquier industria y cualquier área en la que te vayas a desempeñar. Justamente ya para terminar, y mencionabas algo de las universidades, si pudieras cambiar algo de la manera en cómo se enseña la ingeniería industrial en tu país, que en este caso es Perú, ¿qué sería y por Ajá, qué? ¿sabes? Yo haría así en mi malla curricular que haya la forma en que todos los ciclos hayan cursos o al menos talleres de algunos cursos que ya son netos de la carrera que sean más didácticos y presenciales en industria. O sea, que las Ok. universidades tengan ese contacto con las empresas que mejor están posicionadas en el lugar donde se encuentra la universidad, que nos permitan a nosotros ir a visitar la planta, porque tú como ingeniero industrial egresaste de la universidad y nunca visitaste una planta, no es posible, porque no vas a entender todo lo que aprendiste en toda tu carrera. Entonces creo que eso es algo que yo cambiaría y que sí me gustaría que haya ese contacto directo con la industria, con las jefaturas, porque te va a permitir conocer desde el campo, cómo funciona y a su vez si es que tienes dudas de algunas áreas en las que ya estás aspirando, puedas hacérselo a personas que ejercen en esa área. Creo que también cambiaría algo parecido dentro de cualquier plan de estudios, más Ajá, práctica, o sea, dejar tanto la teoría y irte más un poco más a la práctica, ¿no?
que hay muchos profesores, como dices, que ya llevan bastante tiempo dedicándose a la docencia y que ya dejaron un poco de lado la parte práctica dentro de las industrias, entonces creo que es bastante importante eso. Pues nada más, para finalizar, me gustaría agradecerte por el tiempo que le dedicaste a venir y contar un poquito más sobre tu experiencia, resolver estas dudas que a lo mejor muchos profesionales tienen sobre tanto el sector minero como el área de supply chain y lo relacionado con la vida estudiantil. Entonces, te quisiera agradecer nuevamente, ya lo hice al principio, por el tiempo y no sé si te gustaría dar algún mensaje antes de finalizar. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias a ti, Josué, por invitarme a este espacio. Hemos hablado un poquito de cómo es mi perspectiva en la industria y yo soy una persona que recién egresé el año pasado, entonces ya contar con esa experiencia y poder compartírsela a través de tu canal creo que es bastante importante. Entonces hay que aprovechar las redes sociales de la mejor manera y creo que el contenido que Josué comparte es muy, muy, muy importante para nosotros o bueno, para los que todavía están estudiando la carrera. Entonces, me hubiese gustado yo estando en primeros ciclos tener a un Josué al que yo pueda entrar a ver sus TikToks y diga, tengo que aprender esto por si quiero ejercer esto, o si es que yo quiero ser mejor en esta materia, debería saber esto. Entonces, si ustedes que ya tienen el alcance porque lo siguen, aprovéchenlo. Es muy difícil a veces que un ingeniero se tome el espacio para poder compartirles este conocimiento. Creo que son pocos los que lo hacen, por no decir casi contaditos. Muchísimas gracias, Iván, por el comentario y bueno, nuevamente agradecerte por el espacio y espero que a los que estén viendo esta entrevista les haya ayudado a resolver algunas dudas que tengan sobre la carrera, sobre el sector minero y sobre el área de supply chain. Y cualquier duda o pregunta que tuvieran, a lo mejor la pueden dejar en los comentarios y con gusto las estaré resolviendo. Y pues muchísimas gracias por ver el contenido y nos vemos en una entrevista próxima.